Medidas esenciales para la transición a la democracia. Lo primero es, fijemos los conceptos de lo que vamos a hablar. Las medidas son disposiciones, son decisiones, son actuaciones imprescindibles. Cuando hablamos de transición, estamos hablando de pasar de un modo de estar a otro distinto. Supone cambio, supone transformación. Es todo lo contrario de continuismo o de continuidad. Cuando hablamos de democracia en las Américas, estamos hablando de la Carta Democrática Interamericana, aquel tratado fundacional que señala en su artículo primero que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Y que en su artículo tercero enuncia los 5 elementos esenciales de la democracia, que son, primero, el respeto a la libertad y los derechos fundamentales. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Tercero, la separación e independencia de los poderes públicos. Cuarto, la libre organización política. Y quinto, en base a todo aquello, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Cuando hablamos de esencial, estamos hablando de lo necesario, de lo básico, de lo fundamental. En base a estos conceptos, permítanme establecer el marco de referencia del tema que planteamos hoy día. Para hablar de las medidas esenciales para la transición a la democracia, tenemos que recordar que las Américas tiene 35 países y que en esta conferencia vamos a hablar de las Américas. ¿Cuál es la situación actual de esos 35 países? En el año 2025 hay 4 dictaduras, dictaduras de crimen organizado, que se han formado a partir de la expansión de la dictadura de Cuba en este siglo. Esas dictaduras, que son Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, son escenarios en los cuales no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Se detenta el poder con terrorismo de Estado, que es la generación de miedo y violencia desde el gobierno con el propósito de exacerbar el miedo y someter a la gente. Esas 4 dictaduras tuvieron otra más, que era el Ecuador, con Correa, de la cual ese país salió gracias a la acción del presidente Lenín Moreno. Además de las 4 dictaduras, hay 5 gobiernos paradictatoriales. Son gobiernos establecidos en democracias, pero que deben su arribo al poder al apoyo, al financiamiento, al sostenimiento que le han dado las dictaduras y que por lo tanto son sirvientes de las dictaduras paradictatoriales. México con López Obrador y Sheinbaum, Brasil con Lula, fundador del Foro de Sao Paulo, Colombia con Gustavo Petro, Chile con Boric, excepto en el tema de Venezuela, y Honduras con Xiomara Castro. Y el resto de los 26 países de las Américas son democracias. Otro elemento en el marco de referencia, el cambio geopolítico que se está produciendo este año 2025, a partir del cambio de gobierno y de la política interna en los Estados Unidos, que con Trump 47 establece la seguridad nacional de Estados Unidos como prioridad. Y entonces identifica las agresiones de que está siendo víctima este país en el narcotráfico, en el terrorismo, en el tráfico de personas, en la migración forzada y en una serie de otros elementos que lo llevan a cambiar su política exterior y que lo llevan a identificar los puntos de origen de esas agresiones, siendo la más notable la del Cartel de los Soles, que es el grupo que detenta el poder y oprime y suplanta la soberanía en Venezuela, bajo mando de Nicolás Maduro, que tiene orden de captura de $50 millones, Diosdado Cabello y otros.
Esto marca una consecuencia fundamental para nuestro análisis, y es el hecho de que lo normalmente denominado como dictadura, como usurpadores del poder, como detentadores ilegales que oprimen a los pueblos, ha adquirido una categoría que era en verdad su categoría de origen, respecto a la cual quien habla y el Inter-American Institute for Democracy, por lo menos en los últimos 20 años hemos estado insistiendo, que es la categoría de organizaciones criminales, de delincuentes. La gente que detenta el poder en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y Nicaragua no son políticos, no son revolucionarios, son criminales. Y las organizaciones con las que oprimen a los pueblos no son partidos políticos, no son agrupaciones sociales, no son movimientos populares, son organizaciones delictivas transnacionales. Ese cambio genera un cambio regional y mundial importante que señala el eje de confrontación geopolítico que hoy día se vive en las Américas y en el mundo, que no es el choque de derechas e izquierdas, no hay una confrontación ideológica en un mundo que es capitalista, en un mundo que es globalizado y en un mundo que avanza en la revolución tecnológica. El eje de confrontación es el crimen que ataca a la democracia. Es la violación de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, de la libertad de las personas, que ataca en un sistema en el cual se garantizan todos esos principios. El otro elemento en este marco de referencia es que la realidad objetiva muestra que hay transiciones previstas. ¿Por qué nos estamos poniendo hoy día a hablar de las medidas esenciales para la transición a las democracias, a la democracia? Porque esos 4 países que son dictaduras, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, tienen una previsibilidad de muy corto plazo de transitar de la dictadura a la democracia. Y la primera que lo hace, o tiene la oportunidad de hacerlo, es Bolivia, en un par de días, cuando el 8 de noviembre asuma como presidente o jefe de Estado Rodrigo Paz. Hay una gran expectativa, hay una gran posibilidad de que Bolivia salga de la situación de ser una dictadura satélite del denominado socialismo del siglo XXI o castrochavismo, liderado por Cuba con control venezolano y con presencia de sus aliados extracontinentales, y le devuelva al pueblo boliviano la condición de democracia. Pero hay otro país que también está cerca, Venezuela. El cartel de los soles está identificado. La democracia más importante del mundo y la potencia militar más importante del mundo ha movido sus fuerzas y le ha dado prácticamente varios ultimátums a Nicolás Maduro y su grupo criminal para que le devuelvan el poder y la soberanía al pueblo venezolano, y hay una gran expectativa, que es una expectativa de días o de semanas, no es una expectativa que vaya a trascender ni siquiera los meses. Y con Venezuela recuperada del poder del crimen organizado, ese es el puente a Cuba y Nicaragua, que ya están sufriendo las consecuencias de esta operación, porque Cuba ha dejado de recibir, por ejemplo, petróleo de Venezuela, que ha sido repuesto con el petróleo que le manda el gobierno paradictatorial de México, y hay una serie de elementos económicos y de realidad objetiva que se están aplicando. Establecido ese marco de referencia, permítanme describir o resumir brevemente lo que es la naturaleza de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Estas dictaduras que hemos enumerado, como bajo la jefatura de Cuba, con control de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, pasó por ahí el Ecuador de Correa, tienen un solo modelo, que es el modelo de Cuba, porque representan la expansión de la dictadura de Cuba en el siglo XXI a partir del momento en que Hugo Chávez en 1999 llegó al poder en Venezuela y le entregó a Fidel Castro todos los recursos petroleros y de dinero necesarios para que salga de su momento de periodo especial, de crisis, de agonía, pero que además cumpla el sueño de la expansión con el famoso internacionalismo que ha llevado a tener estas 4 dictaduras hoy día. Son un solo modelo que está fundado en el que el crimen suplanta a la política.
Los partidos políticos, los líderes políticos han sido reemplazados por matones, por criminales, por jefes de banda, por jefes de grupos de paramilitares o de operadores, entre comillas, sociales, que, por ejemplo, en el caso de Bolivia, han convertido en partido político a los productores de coca y de cocaína. O que, en el caso de Venezuela, han convertido en líderes políticos y autoridades del régimen dictatorial a los miembros del Cartel de los Soles. O que, en el tema cubano, tenemos grupos criminales en manos de lo que llaman Fuerzas Armadas, que es un grupo mafioso que tiene retenido todo el producto o gran parte del producto de la corrupción, que ha sido denunciado hace semanas por la prensa, como el Miami Herald, el Diario de las Américas, mostrando que tienen empresas bajo control militar cuando el pueblo muere de hambre. Segundo, aplican terrorismo de Estado, que es la violación sistematizada de derechos humanos, falsifican una narrativa revolucionaria y son narcoestados, porque el narcotráfico, después de liquidada o agotada o disminuida la riqueza del petróleo en Venezuela, del gas en Bolivia, del azúcar en Cuba, el narcotráfico es la fuente que, vinculada al terrorismo, al tráfico de personas y a la migración forzada, les produce los recursos con los que pueden seguir delinquiendo. Pero ese sistema, esa organización dictatorial, ese modelo de Cuba, impone un orden jurídico. ¿Qué quiere decir que impone un orden jurídico? Impone constituciones, donde en vez de proteger los derechos humanos, se violan los derechos humanos. Impone lo que yo he venido a denominar las leyes infames, que son leyes que institucionalizan la violación de derechos humanos para que con eso se oprima, entre comillas, legalmente al pueblo. Ese sistema, además de imponer un orden jurídico, suplanta la institucionalidad democrática para garantizar el poder indefinido y la impunidad. Y para eso instaura una serie de elementos de ejercicio de poder, como por ejemplo los jueces infames o los jueces sicarios, que es su sistema de justicia en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, que hace cumplir esas leyes ya del infame sistema jurídico que le han impuesto. Vamos a ver, con la participación de los distinguidos colegas que han de analizar los casos de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y Nicaragua desde el punto de vista de estos elementos que presentamos aquí, cómo el orden jurídico dictatorial, el orden jurídico del socialismo del siglo XXI, copia del sistema cubano, impuesto en Venezuela, impuesto en Bolivia, impuesto en Nicaragua, impuesto en el Ecuador de Correa, destroza toda la institucionalidad democrática, pero sobre todo se establece como un mecanismo de violación sistemática de derechos humanos y de privación de lo que son las libertades individuales y las posibilidades de desarrollo. Por eso, todos estos países bajo dictadura tienen presos políticos, y los presos políticos no son los presos políticos de las dictaduras tradicionales, de la violencia, donde llega un grupo militar o paramilitar y se lleva al preso. Además de que hacen eso, su sistema de presos políticos está fundado en la acusación, en el uso de fiscales, de jueces infames, de jueces sicarios, en procesos, acusaciones obviamente falsas, y llenan las cárceles, entre comillas, legalmente en la legalidad infame de las dictaduras, con esas leyes que violan los derechos humanos, que por ejemplo en Cuba imponen la responsabilidad o la culpa predelictiva. Si el gobierno o el régimen sospecha que hay un cubano que puede generar un delito, ya está acusado y puede ser encarcelado. Cuba, más de 1.200 presos políticos, Venezuela cerca de 1.000. En Nicaragua un sistema rotativo que gira alrededor de los 150. En Bolivia más de 320 presos políticos, todos con acusaciones y sentencias judiciales, con códigos, con leyes, con procedimientos que forman parte de esto que les quiero reiterar, es el orden jurídico infame de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Son un sistema dictatorial institucionalizado, y esa institucionalización figura
no solamente en las constituciones y leyes que han hecho como parte de su sistema dictatorial, está también institucionalizada en organizaciones, jueces, sistemas de inteligencia, sistemas de identificación, control de las Fuerzas Armadas, control de la policía, control de mecanismos de seguridad. En mecanismos de información son dueños de radios, de medios de televisión, de cadenas, son dueños de sistemas de emisión, controlan en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua todo lo que es el aparato relativo a la información. Y entonces no informan, desinforman y limitan la libertad de expresión y de información. Han desarrollado la doctrina de legitimar el crimen, de legalizar el crimen. ¿Y cómo lo han hecho? Haciendo leyes que acusan a las víctimas, que encarcelan a las víctimas y que empoderan a los victimarios. Sucede en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua. Han llevado adelante un sistema para que los narcotraficantes pasen a formar parte de la burguesía del socialismo del siglo XXI, los nuevos ricos. Gente vinculada con todo tipo de crímenes que van desde la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción en contratos con el Estado, el famoso lavallato, que ha sido un conjunto de crímenes transnacionales con dinero federal brasilero. Y después han llevado el discurso de la legalización de la droga a los escenarios internacionales. Crean pobreza y la administran, porque cuanto más pobres, mejor y mayor dependencia. Cuando los pueblos son pobres, dependen más del poder central. Uno empieza dependiendo del permiso de viaje y termina dependiendo de la cartilla de distribución de alimentos, como sucede ya en Cuba y Venezuela. O termina dependiendo, como en Bolivia sucede hoy, de la cola de la gasolina o del diésel, que nunca hay. Y además hacen de la persecución y el exilio un negocio, porque en la medida que fuerzan a la gente a irse, esa gente que se instala en diversas condiciones en países del exterior, termina generando un ingreso multimillonario para las dictaduras, que son las remesas. Las remesas a Cuba, las remesas a Venezuela, las remesas a Nicaragua y también a Bolivia, que Venezuela tiene más de 8 millones de remitentes de remesas, Cuba tiene cerca de 3 millones, Bolivia tiene cerca de 28.000 exiliados y Nicaragua está empezando a acercarse al 1.000.000 de los exiliados. Establecido este marco de referencia, permítanme entrar ahora al centro de esta charla. Las medidas esenciales para pasar de la dictadura y la democracia. El concepto general es que para pasar de la dictadura a la democracia en las Américas hay que devolver al país, al pueblo, los 5 elementos esenciales de la democracia. Está escrito, es una norma obligatoria, es una norma mandatoria. O sea, hay que devolverle a los pueblos libertad y respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Hay que devolver el Estado de Derecho. Hay que devolver la separación e independencia de los poderes públicos. Hay que restituir la libre organización política y separar las organizaciones criminales. Y hay que devolver el sistema fundado en el voto universal para hacer elecciones libres. Esa es la norma, pero ahora, ¿cómo se hace eso en la práctica? En la práctica, yo propongo que esto se hace con 3 medidas esenciales, imprescindibles, sin las cuales esto no es posible que suceda. No hay manera de pasar de un sistema dictatorial a la democracia si no se toman por lo menos 3 medidas esenciales. La primera, la eliminación de la estructura jurídica de la dictadura. La segunda, la no impunidad. Y la tercera, la ilegalización de los instrumentos de suplantación política por parte del crimen organizado. Explico cada una de ellas. La eliminación de la estructura jurídica de la dictadura. Ustedes creen, y voy a usar aquí centralmente el ejemplo de Bolivia, pero también voy a mencionar los ejemplos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que están en un grado de dictadura mucho más consolidado. ¿Ustedes creen que es posible que haya democracia en cualquiera de estos países con una constitución
que desconoce la igualdad entre los ciudadanos, como hace la Constitución de Bolivia, de Cuba, de Venezuela o la de Nicaragua, donde establece ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. En la Constitución de Bolivia específicamente, a título de indigenismo, de lucha contra el colonialismo y de una serie de discursos que utilizaron para dividir a la sociedad boliviana, los ciudadanos no son iguales. El voto vale más en el área rural que en el área urbana. Esa misma Constitución que ha establecido la no igualdad entre los ciudadanos ha liquidado, como lo hace la Constitución de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, la irretroactividad de la ley respecto a los ciudadanos. Reconocen la irretroactividad de la ley como norma, pero establecen en las constituciones una salvedad, salvo casos de traición a la patria o corrupción. Entonces generan, como han hecho en Bolivia, una ley a la que le han puesto el nombre de Marcelo Quiroga Santa Cruz y persiguen a todo el mundo conforme quieren, o por seguridad del Estado, traición a la patria, o por corrupción que ellos mismos cometen o han cometido o que se inventan. Entonces convierten la persecución política en un instrumento de dominación para generar y para crear lo que se llama la oposición funcional, que es la oposición que se termina quedando en el país al servicio de la dictadura para disimular o simular condiciones de democracia, mientras la oposición verdadera está en la cárcel, está en la clandestinidad, está en el exilio o está muerta. Y esto es lo que pasa a partir de un pseudo-constitucionalismo dictatorial donde se cambian, se vuelcan todos los principios jurídicos que en lugar de proteger los derechos humanos, los violan. Porque les quiero recordar que un derecho humano, un derecho fundamental, es la irretroactividad de la ley y el debido proceso legal. Pero van más allá. Además de hacer irretroactiva la ley, atentan contra la propiedad privada. La propiedad privada no representa nada en estos sistemas. En los hechos, en Cuba no reconocen la propiedad privada, sino cuando les conviene, cuando entran en determinadas crisis. Y les debo recordar también que la propiedad privada es un derecho humano. Es un derecho humano consagrado por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y consagrado como norma obligatoria por la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que es mandatorio, que es obligatorio para todos los países de las Américas que sí la han ratificado. Y ese derecho de propiedad, ¿por qué es un derecho humano? Porque sin derecho de propiedad no hay libertad. Entonces, como las dictaduras lo que tienen que hacer es coartar y suprimir la libertad, atacan la propiedad privada, y todo el constitucionalismo falso del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo, establecido e impuesto en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, viola la propiedad privada. Pero además de eso impiden la inversión externa, porque como son generadores de pobreza, y la pobreza y la miseria es su negocio, porque cuanto más pobres tienen más poder. Tenemos el ejemplo del artículo 320 de la denominada Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, que dice que además de priorizar en cualquier inversión a los nacionales, que no está mal, cualquier extranjero que invierta en Bolivia está sometido a las leyes bolivianas y no puede alegar ninguna reclamación consular o diplomática, y que en consecuencia no puede someter los negocios que haga en Bolivia o con Bolivia a ningún tribunal del exterior. Yo pregunto, ¿quién invierte en esas condiciones? Esa es una norma constitucional establecida para que no haya inversión. Y en esas condiciones, ¿ustedes creen que el nuevo gobierno que llega a Bolivia puede restituir la democracia? O sea, es imprescindible terminar con la estructura jurídica de la dictadura, pero les doy un elemento más. El narcotráfico, principal negocio del socialismo del siglo XXI, después de que aniquilan la riqueza de los pueblos. En Bolivia había una ley ejemplo para todas las Américas, promulgada y vigente desde 1985, el gobierno del doctor Paz Estenssoro. Esa ley se volvió una política de Estado y fue ejecutada hasta que el año 2003, cuando se produjo el golpe del 17 de octubre que derrocó al presidente Sánchez Lozada, crearon los golpistas la denominada Agenda de Octubre,
que tenía, entre otras cosas, 3 propuestas. La primera, constituyente, para hacer esto, para suplantar el sistema jurídico institucional de la República de Bolivia. La segunda, nacionalización de hidrocarburos. ¿Para qué? Para dejar a Bolivia sin gas, como ha sucedido ya hace unos años, como lo hicieron en Cuba con el azúcar y en Venezuela con el petróleo. Y tercero, libre cultivo y ampliación de la coca, entre comillas, la hoja sagrada, para convertir a Bolivia en narcoestado. Y en el camino, en el poder, con la dictadura de Evo Morales, modificaron y suplantaron la ley 1008, en la que ampliaron zonas de cultivo ilegal. Bolivia tenía el año 2003 3.000 hectáreas de coca ilegal, hoy día tiene cerca de 100.000. Bolivia era un país ejemplo en la lucha contra el narcotráfico, hoy día es un narcoestado, pero además un narcoestado satélite del grupo que opera desde Cuba en función de lo que es el cartel de los soles, el grupo identificado como más importante que detenta el poder en Venezuela y grupos similares en México y en otros países. Entonces, va a poder luchar contra el narcotráfico el nuevo gobierno de Bolivia con la DEA expulsada, sin la cooperación internacional, con el incumplimiento de todos los acuerdos de lucha antinarcóticos que ha hecho Evo Morales y con la ley pro narcotráfico de la dictadura de Evo Morales y Arce Catacora, que ha suplantado a la ley 1008. No creo. El otro tema es que esa estructura jurídica de la dictadura tiene operadores, tiene jueces, tiene fiscales, tiene gente que se pone al servicio obsecuente del régimen y que se cubre con las leyes infames que la dictadura ha dictado para violar los derechos humanos. Pero además esta gente, yo la calificaría de transformer, tiene una capacidad de cambio extraordinaria. Y para eso permítanme usar de nuevo el ejemplo de Bolivia. El año 2019, cuando Evo Morales hizo fraude electoral, renunció y fue ayudado a escapar a México, de ahí a Cuba, de ahí a la Argentina, los jueces, el sistema, era el de la dictadura. Y esos jueces decidieron reconocer a la señora Yanine Áñez como presidenta. La reconocieron primero. Cuando la dictadura recuperó el gobierno, la desconocieron y después de unos meses la metieron a la cárcel, de la que se dice que puede salir hoy día, con los mismos jueces, con el mismo sistema. O sea, ¿cómo es posible que la reconozcan, la desconozcan, la encarcelen y ahora la liberen? O sea, son los jueces sicarios, son los jueces que ahora van a estar seguramente durante los primeros meses al servicio del gobierno de Rodrigo Paz para aplicarle después de un tiempo, cuando se debilite, la receta que ya le han aplicado a la señora Áñez. Y no solamente pasa eso en Bolivia, pasa en todos los países. Ejemplo, Ecuador, cuando se producen estos procesos de transformación. En el Ecuador, la dictadura criminal, el crimen organizado, todavía detenta importantes posiciones, no solamente en la judicatura, sino en la administración, que hoy día está siendo objeto de una lucha terrible por parte del presidente Noboa, que está intentando desmantelar el narcoestado que hizo allá Rafael Correa con el socialismo del siglo XXI. Y pudiéramos ampliar los hechos y los ejemplos, pero eliminar la estructura jurídica de la dictadura quiere decir también retirar a sus operadores, los jueces, los fiscales. Y les doy paso al segundo punto, la no impunidad. La gente que desde el año 2003 prácticamente en Bolivia ha detentado el poder y ha desgraciado Bolivia, la ha llevado al estado de miseria y de crisis. La gente que desde el año 1999 ha hecho lo mismo con Venezuela. La gente que detenta el poder bajo reglas de crimen organizado en Cuba desde hace 66 años. Y la gente que hace lo propio en su segunda etapa desde el año 2007 en Nicaragua, puede permanecer
en la recuperación de la democracia como actores normales de la democracia o tienen que rendir cuentas? Tienen que rendir cuentas, eso es lo que se llama no impunidad. Y esa rendición de cuentas tiene que ver con justicia. Está fundada en el hecho de que no pueden haber amnistías, porque la amnistía es un perdón de un delincuente, de un culpable, no se perdona a los inocentes, y que tienen que haber procesos y condenas que van desde acusaciones por delitos encubiertos por conductas personales, como hechos de violación y delitos sexuales cometidos por el dictador Evo Morales, pero también por el dictador Ortega en Nicaragua, hasta hechos de lo que es la organización del narcoestado, delitos de crimen organizado, asesinatos, masacres. Les quiero recordar que en Bolivia se han producido por lo menos, y solo para imponer la constitución del Estado plurinacional, la masacre de La Calancha, la masacre de Cochabamba, la masacre del Porvenir en Pando, la masacre del Hotel Las Américas, que está certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que da responsabilidad a Evo Morales y su gobierno. Eso va a quedar impune. Y las matanzas y las masacres que se han cometido el año 2018 en Nicaragua, y los muertos y asesinados en Venezuela, nomás en este último año, después de que el pueblo de Venezuela le ganó la elección a Maduro, y los crímenes eternos de la dictadura cubana por 66 años, que no solamente han masacrado al pueblo cubano, sino que han expandido sus crímenes, creando ejércitos de liberación nacional, FARC, grupos guerrilleros urbanos y rurales en todas las Américas prácticamente, haciendo invasiones, entrenando y protegiendo terroristas. Eso va a quedar impune. En el caso de querer restituir una democracia, no puede haber impunidad. Y tercero, la ilegalización de lo que llaman sus instrumentos políticos. Cuba es un fenómeno de partido único, el Partido Comunista. Si queremos ir a la democracia en Cuba, puede seguir existiendo el Partido Comunista. Obviamente tiene que ser ilegalizado. En Venezuela se ha usado el movimiento bolivariano con una serie de expresiones como instrumento de manejo populista al principio y después político. Tienen partidos políticos. Son organizaciones del crimen organizado. Volviendo a la democracia en Venezuela, el movimiento bolivariano puede seguir siendo legal para ir a competir en las elecciones. Obviamente que no. El movimiento sandinista va a permanecer como un partido político si los nicaragüenses quieren recuperar su democracia. La respuesta es no. Y en Bolivia el movimiento al socialismo, que es una sigla que se han comprado, se han robado de un partido de derecha, la Falange Socialista Boliviana, y que representa un grupo criminal con una ramificación muy grande en lo que llaman organizaciones políticas y sociales, puede seguir participando. La pregunta es al gobierno de Rodrigo Paz, ¿qué va a pasar el próximo año con las elecciones municipales y de gobernadores? Si participa el MAS, les va a ganar todas las elecciones, porque tienen el aparato para hacer eso, además financiado por el narcotráfico y el crimen organizado transnacional que se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo. Voy a poner dos ejemplos para fortalecer y fundamentar históricamente que las tres medidas esenciales o imprescindibles para pasar de la dictadura a la democracia son, primero, la eliminación de la estructura jurídica de la dictadura y sus operadores, segundo, la no impunidad y tercero, la ilegalización. Y voy al ejemplo positivo, al que ha funcionado. Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial el nazismo instaló una dictadura en Alemania, el imperialismo japonés instaló una dictadura imperial en el Japón, llevaron al mundo una guerra que costó 85 millones de muertos, y un día, después de años de lucha, los aliados reocuparon Alemania, y después de 2 bombas atómicas pasó lo mismo en el Japón. ¿Qué había que hacer con esos países, con esos pueblos? Retornarlos a la democracia. Y para la transición a la democracia lo primero que se hizo fue obviamente eliminar las normas y las constituciones del Tercer Reich.
porque con eso no se hubiera podido. Y las del Imperio japonés, porque así no se hubiera podido. Entonces nació la democracia alemana y nació la democracia parlamentaria japonesa. O sea, eliminar la estructura jurídica del sistema dictatorial. Lo segundo, no impunidad. Como no se puede juzgar y estar siempre juzgando y trancar en eso el proceso de recuperación que los países que han estado sometidos a dictaduras necesitan, hay que hacer un corte, hay que identificar a los responsables en las diferentes áreas de los crímenes cometidos. Esos fueron los tribunales de Nuremberg en Europa, en Alemania. Y esos fueron los tribunales de Tokio, en el Japón, donde se juzgó a la gente por una serie de crímenes, crímenes de agresión, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Se los sancionó y el resto de la gente quedó incorporada a un proceso de recuperación democrática, no impunidad. Y tercero, la ilegalización de los instrumentos políticos. Hasta hoy día está ilegalizado el Partido Nacional Socialista o el Partido Nazi Alemán, porque si ustedes creen que después de haber hecho eso en el proceso de recuperación democrática de Alemania, el partido nazi se quedaba con personería, hubiera ganado todas las elecciones. O el grupo imperialista del Japón hubiera hecho lo propio. Entonces, eso es el ejemplo de lo que sí funciona si se aplican estas tres reglas. Les voy a dar el ejemplo de lo que no funciona. El año 1990 ganó la elección, después de la guerra que se produjo en Nicaragua, ganó la elección doña Violeta Ramos de Chamorro. Y el sandinismo, Ortega, el actual dictador, Daniel Ortega, no le quería entregar el poder. Entonces se movilizó todo el sistema americano y latinoamericano de democracia e hicieron un acuerdo para que entregue el poder. Y el acuerdo tenía, entre otras cosas, 3 puntos. Primero, los sandinistas se quedaban con la piñata. ¿Qué era la piñata? Todo lo que se habían robado. No había manera de que les quiten, los juzguen. Habían ocupado propiedades, haciendas, sembradíos, entidades industriales. Se quedaban con todo. Impunidad. O sea, se garantizaba la impunidad como primer punto para que le entreguen el gobierno a doña Violeta. Segundo punto. Las Fuerzas Armadas sandinistas se quedaban bajo el mando del hermano de Daniel Ortega y doña Violeta, la presidenta, no podía tocar aquel poder, estructura. Y tercero, el movimiento sandinista de liberación, partido político con representantes, con diputados, senadores, formaba parte de la comunidad política que iba a fortalecer la democracia nicaragüense. Resultado, pasaron 17 años y el año 2007, el mismo Ortega, con la complicidad de opositores funcionales corruptos como Alemán, que para proteger, para darse impunidad a sí mismos, entregaron la democracia, Ortega volvió al poder. Y ahí está, sigue y seguramente morirá ahí. O sea, no hay manera de retornar la democracia si es que solamente se toma el gobierno. Además de tomar el gobierno, hay que recuperar el poder. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el próximo gobernante de Bolivia, de Venezuela, de Nicaragua o de Cuba, cuando agarre la presidencia o el mando del poder ejecutivo, estará tomando el gobierno. Pero solamente tomará el poder cuando haya destruido las estructuras básicas, el sistema, la organización criminal de las dictaduras que de manera uniforme, porque son igualitas, han suplantado las democracias en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y eso se hace, de nuevo, eliminando la estructura jurídica de la dictadura y sus operadores. No hay manera de que haya democracia en Cuba con la Constitución cubana. No hay manera de que haya democracia en Bolivia con la constitución del Estado plurinacional, que además fue impuesta con falsificaciones, con masacres y con hechos de sangre reconocidos internacionalmente. No hay manera de que se vuelva a la democracia si los jueces de la dictadura se quedan para juzgar a la gente que está llegando al gobierno y al cambio que quieren hacer. No hay manera de que eso suceda con impunidad cuando los
Castro, los Díaz-Canel en Cuba, los Chávez, los Maduro, la gente de ese grupo criminal, los Ortega, Murillo en Nicaragua, los Morales, todos ese grupo criminal de más de 22 años en Bolivia, Arce Catacora y sus cómplices, que tienen decretos de amnistía firmados a su favor, no respondan. No puede haber retorno a la justicia, a la democracia sin impunidad. Y tampoco hay manera de que la democracia se vuelva a fortalecer, se desarrolle y la gente de bien vuelva a la política si los criminales siguen teniendo instrumentos políticos como el movimiento al socialismo en Bolivia. Termino diciéndoles que este breve resumen simplemente trae consigo una recomendación a los pueblos que están luchando por su libertad y democracia, a los líderes que están en gran esfuerzo dentro de sus países y en el exilio, luchando por devolverle la democracia a Bolivia, a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, a los organismos, gobiernos y líderes internacionales y mundiales que están ayudando en ese esfuerzo, para decirles que para recuperar la democracia en los países que hoy día son dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, no solamente hay que tomar el gobierno, hay que recuperar el poder, reinstalando las instituciones democráticas, reinstalando las garantías de libertad y de vigencia de los derechos humanos, sin impunidad y sin presencia de los mecanismos de operación, entre comillas, política que tienen estos grupos criminales. Muchas gracias.